En esta lección vamos a intentar unificar todos los conceptos que hemos ido aprendiendo para mejorar los resultados de nuestros prompts. Vamos a ello. En la lección anterior hablábamos sobre los datos de entrada y en esta vamos a ver sobre cómo queremos que salga la información. Primero hablamos un poco sobre la estructura. No hemos hablado mucho, pero al final el cómo presentamos la información al modelo es muy importante. Aportar el contexto y el rol lo más arriba posible es una de las técnicas que más se utilizan cuando se hacen estrategias de prompting, sobre todo cuando el prompt es muy largo. Y sobre todo, muy importante, que los datos de salida, como queremos que el modelo nos dé la información, sea prácticamente la última línea. En medio puede haber un razonamiento o un objetivo, que son como los estándares, y si seguimos este orden, este sería como el prompt perfecto. Ahora en esta lección os voy a enseñar un prompt que he hecho ad hoc para esta misma lección para que le echemos un ojo sobre cómo podríamos trabajarlo. Pero por lo general sería así. Establezco un contexto o un rol, estos dos, el orden es intercambiable, no es importante, en el que por ejemplo le digo a qué me dedico al mundo del marketing, al mundo de la inteligencia artificial, al mundo empresarial, cómo quiero que se comporte, establezco el rol. Si fuese necesario, podría establecer un razonamiento en una línea, que solo vamos a ver en el prompt que os comparto a continuación y lo vemos, un objetivo que quisiese establecer y unos datos de salida, que es cómo quiero que esta información me venga dada. En este ejemplo, el dato de salida es una lista de tareas, entonces lo que quiero es que me devuelva un formato lista. Vamos con la explicación de lo que es el dato de salida. Vamos con este ejemplo gráfico que habíamos visto antes, en el que ya sabemos cuál es el input de la red neuronal que recibe la información. El input al final es un prompt en formato texto. Eso se computa y nos devuelve, en este caso, una respuesta del chat. Esa respuesta del chat es un output en formato texto también, pero el formato texto tiene muchos formatos diferentes. Puede ser un HTML, un Markdown, una tabla, una lista, un formato bullet point, puede ser un formato conversacional, puede ser un guión de un vídeo de YouTube, puede ser un CSV. Si nos vamos a cosas más técnicas, puede estar en código en formato JavaScript, en formato Python. Es decir, el output es muy importante porque existen muchas formas diferentes de generar un texto. En este formato correcto de estructurar el prompt, en estas técnicas de prompting, el último paso es el de definir cómo queremos que el modelo nos dé la respuesta. Como os decía, he preparado un prompt para que indaguemos sobre cuál es la estructura de este prompt, que tiene que seguir un poco la que hemos comentado antes, que es la estructura idónea. Y sobre todo vamos a ver los diferentes formatos de salida, y esto sí que lo vamos a ver en tiempo real. Entonces empiezo estableciendo un rol, compórtate como un redactor SEO que genera un listado de H1 para artículos sobre ChatGPT, utiliza técnicas de persuasión que llamen la atención para la retención en un feed de noticias. Te doy algunos ejemplos de la competencia que funcionan muy bien, analízalos y genera los títulos en base a ello. Aquí, si hablamos un poco de estructura, hemos establecido arriba el rol y hemos establecido cómo queremos que se comporte. Justo debajo hemos empezado con el contexto. En este caso, este contexto es formado por un few-shot. Acordaros de la lección anterior en la que hablábamos sobre los diferentes tipos de contexto que establecemos. En este caso, pues he ido a internet y he cogido los 4 artículos que mejor describían artículos sobre ChatGPT. He cogido esos H1s y se lo doy al modelo. Y le digo, te doy algunos títulos de la competencia que funcionan muy bien, analízalos y genera los títulos en base a ellos. Este analízalos parece que no, pero es bastante clave. Si nosotros no ponemos esta última frase, realmente lo que va a hacer el modelo es generar títulos en base a su histórico. Pero si yo le digo que analice esto, lo que va a hacer es desgranar palabra por palabra y va a entender las técnicas que han utilizado los redactores que han generado estos títulos. Por tanto, aquí estamos haciendo al modelo razonar, que es algo súper importante cuando queremos algo que es relativamente complejo. Y finalmente, que esto es lo que vamos a comprobar ahora, genera 5 títulos en formato tabla. Los diferentes formatos es lo que llamamos los formatos de salida, y en este caso el formato tabla es un formato súper sencillo para visualizarlo en la propia interfaz de ChatGPT, pero posiblemente estos formatos los queramos ver de otra forma. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a un formato CSV para, por ejemplo, copiar y pegar el texto que nos va a generar y después de esto introducirlo en un Excel, por ejemplo. Pues si yo esto lo copiase y me fuese un Excel, lo podría pegar y se me forma la tabla directamente en Excel. Vamos a generar otro formato. En un formato, por ejemplo, Markdown.
Es un formato muy similar al HTML, pero más sencillito, que nos ayuda a generar, pues eso, de forma más ágil en títulos, en este caso, H1. Entonces, esto lo que está haciendo es poniendo en H1 directamente dentro del Markdown ese texto. Vamos a hacer lo mismo y vamos a ponerle un HTML. Esto nos debería devolver todos los H1s para mi página web. Vamos con el siguiente formato y vamos a ponerle, por ejemplo, un formato JSON, formato algo más técnico, que es un formato que es capaz de leer determinados programas y se utiliza sobre todo para meter información dentro de una base de datos. Y por último, como ejemplo, volvemos a recuperar este prompt que os había enseñado antes, que compartí en mi LinkedIn, que no quería indagar mucho en él porque tiene una gran estructura, está muy bien desarrollado y finalmente tiene una gran capacidad de salida, tiene muchísima información sobre el output. Entonces ahora sí vamos a entrar un poco más en detalle. En este caso, si os fijáis, repito un poco lo que había dicho antes, establecemos el rol y establecemos un objetivo, que son cosas importantes. Establecer un keyword objetivo y demás. Y aquí lo que empiezo a pedirle ya es salida. Todos estos datos de aquí, toda esta parte del prompt, esto es parte de la salida del modelo que el modelo tiene que cumplir. Agrupa las palabras claves según 10 categorías principales y nombra las categorías en la primera columna llamada agrupación de palabras clave. Añade otra columna con 7 subcategorías para cada grupo de palabras clave. Está estableciendo una tabla y yo lo que estoy definiendo es en cada columna qué es lo que tiene que incorporar. Todo esto es datos de salida. No expliques qué estás haciendo, genera tabla en formato Markdown, hemos visto un ejemplo justo antes. No solo le he descrito qué información quiero que me ponga, sino le pongo los títulos que quiero y finalmente le digo cuál es su objetivo, ¿vale? En este caso voy a copiarlo y nos vamos a ChatGPT y vemos el resultado. Estos prompts los preparo para que sean muy fáciles de accionar, entonces en este caso, por ejemplo, después de copiar y pegar todo el prompt, simplemente habría que cambiar aquí la palabra clave, no hay que modificar nada de la parte superior porque, pues bueno, ya está trabajado para eso, y entonces aquí pongo la palabra clave sobre la que yo me querría posicionar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un generador de palabras clave, simplemente haciendo ese cambio y copiando y pegando el prompt, pues directamente me va a generar ese formato tabla con las columnas que yo he definido y demás. Entonces, fijaos, porque es una comparación bastante buena, de cómo un prompt que considerábamos bien estructurado al principio, que lo está, con unos buenos ejemplos, que los tiene, con un formato de salida bien definido, que lo tiene, genera un listado de títulos. Pero si todavía nos trabajamos más ese prompt, con una información muy similar, podemos llegar a generar una tabla tan estructurada como esta, que ahora la movemos un poquito hacia la derecha para ver el contenido que hay dentro, pero que ya no solo nos está proporcionando el H1, sino que nos está proporcionando mucha más información. Este prompt, por ejemplo, no tiene esa capacidad que habíamos visto arriba de tener el few shot, es decir, no le estamos proporcionando ejemplos. Entonces, algo súper chulo del mundo del prompting es que siempre existen puntos de mejora. Incluso yo pues este prompt lo he mejorado un montón de veces. Ahora veo que podría incorporarle este párrafo que hemos definido arriba. Te doy algunos títulos de la competencia que funcionan muy bien, analízalos y genera títulos en base a ellos. Pues me voy aquí abajo, editando este prompt, voy a añadir aquí directamente esto. Acordaros que suelo, y esto es importante, poner al final directamente los datos a modificar para que lo tengan en cuenta, pero bueno, esto es más cosa mía por el tema de la publicación en redes sociales para que sea fácil de modificar. En cuanto a la estructura idónea, no sería esto debería estar introducido arriba y abajo debería estar el formato de salida, que es esta parte de aquí. Pero bueno, como digo, como mi objetivo es hacerlo sencillo para todo el mundo cuando lo publico en redes sociales, intento poner los datos que la gente puede modificar en la parte de abajo para que no tengan que estar buscando dentro del prompt dónde es lo que tienen que cambiar, ¿no? Ahora hemos añadido a este prompt, que ya daba bastantes buenos resultados, unos few shot de ejemplo, y entonces ahora tiene un contexto bastante mejor y es capaz de generar un resultado de más calidad. Ahora vamos a seguir con nuestro timesheet y vamos a ver el prompt que en este caso he generado siguiendo los nuevos conceptos que hemos aprendido en esta última lección. Esta es una de las tareas que me dijo ChatGPT que me podía ayudar dentro de todo lo que hacía en mi día a día, que es la generación de publicaciones de redes sociales. En este caso, pues utilizando los buyers persona que he definido anteriormente y una publicación que veremos ahora, este sistema será capaz de generarme mi siguiente publicación. Sigo con la misma forma de trabajar que habíamos aprendido en la lección anterior,
Establecemos un rol, vas a actuar como un experto redactor de contenido en LinkedIn, le aportamos el contexto necesario, voy a aportarte unos buyers persona y una publicación que he preparado. En este caso, seleccionamos o establecemos un objetivo, quiero que adaptes la publicación para que genere un efecto transaccional en los 3 buyers persona que he definido, y entonces le aportamos finalmente estos buyers persona. Esta información es la que habíamos generado anteriormente, sirve muy bien como contexto, y establezco aquí cuál es la publicación, cuáles las tareas que tiene que modificar. En este caso, la de la publicación que tienes que mejorar, pues bueno. En GuruWork encontramos una problemática hace algún tiempo, estamos creciendo a un gran ritmo desde 2020, superando ya los 2 millones de usuarios. En equipo no crecemos tan rápido, nos gusta mantenernos pequeños, por lo que el ratio entre el volumen de consultas de nuestros workers y gurus y nuestro equipo de soporte se ha disparado, haciendo insostenible mantener el crecimiento en el área de nuestra empresa. Hemos decidido desarrollar Guru Assistant, que es un asistente en base a nuestro histórico que responde mensajes sencillos como lo haría uno de nuestros compañeros de soporte, permitiendo que este equipo destine su tiempo a tareas que aportan más valor a la compañía, como dedicar más tiempo a las conversaciones que de verdad lo necesitan y se pueden centrar en dar el mejor soporte a las personas que de verdad lo necesitan. Si tú tienes una problemática similar y te gustaría probar Guru Assistant, ponte en contacto conmigo para ser de los primeros en acceder a la beta privada. Como habéis visto, además, es una publicación que no está muy bien optimizada, que se repiten diversas palabras a lo largo del contenido, pues lo que debería hacer en este caso este experto optimizador de contenido de LinkedIn es adaptar esta publicación para los diferentes buyers persona. La respuesta que ha generado en este caso, sinceramente, no es la que me hubiese gustado, pero esto es algo que nos vamos a encontrar mucho, entonces creo que es importante también enseñarlo para que entendamos luego cómo corregirlo. En este caso, lo que ha interpretado el propio sistema es que al definir 3 buyers persona, que se llaman Ana, Carlos y Laura, iba a generar 3 publicaciones para cada una de estas personas, lo cual no es exactamente lo que nos hubiese gustado. Vamos allá con el siguiente prompt que he preparado para esta lección. En este caso vamos a intentar unificar todos los conceptos que hemos ido aprendiendo. Establezco un rol, en este caso, conviértete en un experto copywriter para la generación de publicaciones en LinkedIn B2B. Establezco una estructura de cuál es el planteamiento del prompt, que es algo que acabamos de ver en esta lección, que es súper importante. Analiza las siguientes 2 publicaciones y extrae el tono y la forma de escribir de la persona que ha generado estas publicaciones. Establecemos aquí cuáles son las publicaciones, pues lo que he hecho en este caso es irme a mi LinkedIn y coger las publicaciones que mejor han funcionado, pues en este caso son 2 publicaciones sobre prompts que compartí en su momento y que gustaron mucho a la gente, llegando a cientos de miles de personas. Y entonces establezco cuál es la publicación número 1 y establezco cuál es la publicación número 2. Fijaos que en este caso estoy aplicando diversas técnicas a la vez. Aparte, lógicamente, la de establecer el rol, que es algo que es súper importante, estoy generando la estructura, estoy definiendo una tarea y estoy generando esa cadena de pensamiento de la que hablábamos antes. Si os fijáis, el hecho de analizar las siguientes 2 publicaciones, lo que va a hacer es, en base al contexto, en base al few shot que le acabo de proporcionar al sistema, va a analizar esas publicaciones, va a extraer el tono y la forma de escribir de estas 2 publicaciones, lo cual está haciendo que el sistema sea capaz de pensar muchísimo más cuál es la respuesta que me tiene que generar, ya que está realizando estas tareas de análisis y extracción, y posteriormente voy a utilizar esa final tarea en mi beneficio. En este caso, estableciendo el objetivo de cuál es el prompt, ahora replica la escritura de estas 2 publicaciones y redacta con el mismo formato y tono la siguiente publicación. Lo que he hecho es coger la publicación del prompt anterior que había enseñado y se la pongo aquí directamente. Y entonces ahora lo que está haciendo el sistema es generar ese prompt de salida, esos datos de salida, en base a toda la información que yo he definido. Es decir, aunque no estoy estableciendo un ejemplo al final de generarme una tabla, generarme tal, sí que estoy estableciendo unos datos de salida, porque los datos de salida se basan en estos datos de contexto también, ya que lo he definido en el propio prompt. Una respuesta súper chula, este es un gran ejemplo, sin duda yo es algo que utilizaría en mis redes sociales. Al final está obteniendo una publicación que, bueno, antes hemos visto que no era la más adecuada, pero sí que está generando una respuesta que la podría haber escrito yo realmente. Utiliza los emojis que suelo escribir, utiliza el tono de conversación, utiliza los CTAs, las despedidas que yo suelo utilizar en mis publicaciones, y eso pues lo ha extraído de una forma muy correcta del contexto del few shot que le he proporcionado. Entonces, por hacer un pequeño recap, tenemos por aquí establecer el rol, tenemos por aquí el objetivo de publicación, tenemos también dentro del objetivo ese chain of thought, tenemos un few shot aquí definido y finalmente tenemos, gracias a esta directiva final,
el formato de salida, el output que nos genera esta publicación. Por tanto, es un prompt súper completo que tiene todas las técnicas que hemos ido viendo y que genera una muy buena respuesta. En la siguiente lección vamos a pulir el trabajo que hemos hecho mejorando nuestros prompts con las técnicas que acabamos de aprender.